8 años. Durante 8 largos años, una voz había sido su único faro y su más profunda condena. Esta es la historia de un príncipe que cruzó el océano buscando el eco de un recuerdo y encontró su destino en la mujer que contrató para que lo ayudara a buscar a otra. El príncipe Karim al-Rashid contemplaba Buenos Aires desde la suite presidencial del Plaza Hotel, un imperio de cristal y caoba suspendido sobre el bullicio de la ciudad. El Malbec en su copa dibujaba círculos lentos y púrpuras, un remolino espeso como sus propios pensamientos. Afuera, la noche porteña de 1910 era una promesa de tango y secretos, pero para él solo representaba el laberinto final de su búsqueda. Llevaba casi una década encadenado a la melodía de unas pocas palabras susurradas por una desconocida. Una obsesión que lo había obligado a rechazar cada matrimonio arreglado, desafiando a su padre, el emir. ¿Qué harías en su lugar? En cuando el deber te exige una cosa y el corazón te encadena a un fantasma, contame desde qué ciudad estás escuchando esta historia. Necesito saber que no estoy solo en esta búsqueda. Y si querés acompañarme en este viaje, suscríbete al canal para no perderte ni un solo capítulo. La Buenos Aires que se extendía a sus pies era una bestia magnífica y contradictoria, un espejismo europeo plantado en el corazón de la pampa. Karim había venido con una doble misión: asegurar el futuro de su árido emirato con los granos y la carne de esta tierra fértil y encontrar a Laila, el nombre que le había puesto al fantasma de su memoria. Su recuerdo no tenía rostro, ni color de ojos, ni silueta. Era puramente sonoro, la cadencia de un dialecto árabe casi olvidado, una risa que se había roto en medio de una frase, un timbre que prometía una profundidad de alma que nunca había vuelto a encontrar. Su visir, Omar, un hombre pragmático tallado en la roca del desierto, lo instaba a concentrarse en los tratados, en las alianzas, en la realidad tangible del poder. Pero cada vez que cerraba los ojos, el sonido volvía, una corriente eléctrica que lo aislaba del mundo, recordándole que su vida, a pesar de todo su poder, estaba hueca, incompleta, esperando una nota final que completara la melodía. Las últimas 3 semanas habían sido una tortura de esperanzas frustradas. Su séquito había organizado discretas reuniones con docenas de jóvenes de la comunidad sirio-libanesa, cada una presentada con una taza de té de menta y una sonrisa nerviosa. Él escuchaba, con cada fibra de su ser tensa, esperando el milagro, el reconocimiento devastador, pero solo encontraba voces agudas, o graves, o melosas. Ninguna era ella. La decepción se había convertido en un sabor amargo en la boca, una capa de ceniza sobre su determinación. Empezaba a sentir el peso aplastante de su propia locura. ¿Y si todo había sido una invención de su juventud, un anhelo desesperado de conexión que su mente había adornado hasta convertirlo en un mito inalcanzable? La presión de su padre llegaba en telegramas cada vez más fríos y directos. El tiempo se agotaba. El futuro de Al-Zahra no podía depender de la quimera de un príncipe poeta que perseguía un eco en una ciudad extraña al otro lado del mundo. Fue esa misma tarde, mientras el sol teñía de un naranja melancólico el río de la Plata, que Omar entró en su estudio sin anunciarse. Su rostro, usualmente una máscara de impasibilidad, mostraba un atisbo de urgencia. No traía noticias de otra candidata para su ridícula audición de voces, sino una solución a un problema real y acuciante. Las negociaciones con los estancieros se estaban volviendo un campo minado de dobles sentidos y localismos indescifrables. Necesitaban a alguien que no solo tradujera palabras, sino intenciones. He encontrado a una intérprete, dijo Omar, extendiendo un escueto informe. Se llama Eliana Murad, descendiente de inmigrantes.
educada aquí, pero con un dominio del árabe antiguo que dicen es excepcional. Es su única habilidad notable. Karim apenas levantó la vista del mapa de rutas comerciales. El nombre no le provocó nada. Cansado, solo asintió, dándole permiso para contratarla. Una herramienta más, una pieza en el tablero. No podía saber que acababa de firmar, sin darse cuenta, el verdadero tratado que cambiaría su vida para siempre. Eliana Murad, con sus 25 años a cuestas, cruzó el umbral del Palacio Paz en la avenida Alvear y sintió que el aire mismo era diferente, más denso, cargado con el peso del mármol y el brillo de arañas de cristal que parecían soles cautivos. Cada paso sobre los mosaicos pulidos era un eco que la alejaba más de su conventillo en San Telmo, un universo de olores a humedad y paredes descascaradas. Este lujo no era un hogar, era una jaula dorada, y ella sentía las rejas invisibles que la separaban de este mundo de opulencia sin esfuerzo. Sus manos, ocultas en guantes gastados, se apretaron hasta que las uñas se clavaron en sus palmas. Este empleo como señorita de compañía era solo una tregua. Un frágil escudo contra el futuro que la esperaba. Un matrimonio arreglado con señor Asef, un hombre respetado y viudo, el doble de su edad. Una unión que salvaría a su abuela de la miseria, pero que sentenciaría su alma a una prisión perpetua. Tenía 2 meses. 2 meses de esta libertad prestada antes de que la puerta se cerrara para siempre. El perfume de los lirios importados y la cera de abeja flotaba en los salones. Una fragancia tan ajena al aroma a puchero y piedra húmeda de su propio mundo. Para Eliana Murad era el olor del sacrificio. Señor Asef era un hombre bueno, un pilar en la comunidad levantina, la encarnación de la estabilidad que su familia anhelaba para ella desesperadamente. Ellos veían en él la salvación. Ella veía el final de un camino que nunca tuvo la oportunidad de empezar a recorrer. La sola idea de sentir sus manos secas y ásperas como el papel sobre las suyas le provocaba un escalofrío helado que le recorría la columna, una rebelión silenciosa que su cuerpo montaba contra la resignación de su mente. Este trabajo, leerle poesía a una anciana perdida en sus propias memorias, era su último acto de desafío, su última probada de una vida en la que su intelecto, y no su utilidad marital, era lo que realmente importaba. Se aferraba a estas últimas semanas como una náufraga a un trozo de madera en medio del océano. Su empleadora, doña Inés de Álzaga, era una figura frágil con una mirada que contenía los fantasmas de tangos ya olvidados. La tarea de Eliana era simple: ser una voz, un ancla suave en la conciencia a la deriva de la anciana, leyéndole versos de Verlaine en un francés impecable. Una tarde, una joven mucama, casi una niña, derramó por accidente una bandeja de té sobre una invaluable alfombra persa. La ama de llaves, una mujer con el rostro agrio de un limón, avanzó para abofetear a la chica que lloraba desconsoladamente. Sin pensarlo un segundo, Eliana se interpuso, absorbiendo la furia. «Fue mi culpa, señora», dijo, su voz firme a pesar del temblor que sentía en las manos. Yo la distraje con una pregunta. Aceptó el duro sermón y el descuento en su magro salario, sin una queja, con la cabeza en alto. En ese instante, su silenciosa y férrea dignidad brilló con más fuerza que cualquiera de los candelabros del palacio, ganándose la lealtad agradecida y perpetua del personal. Días después, mientras ayudaba a lustrar la platería en las dependencias del servicio, Eliana escuchó los susurros excitados y temerosos que recorrían los pasillos. La familia recibiría a una delegación de Oriente, un séquito real, el mayordomo principal,
Un hombre que había visto pasar a presidentes y embajadores sin inmutarse, hablaba de su líder con una extraña mezcla de reverencia y pavor. El príncipe Karim al-Rashid no es un hombre como los demás, musitó, bajando la voz como si temiera ser escuchado. Dicen que tiene el desierto entero en la mirada y que su fortuna es tan vasta que podría comprar este país si quisiera. Es el hombre más poderoso y aseguran el más solitario que jamás haya pisado Buenos Aires. La descripción le provocó un chispazo indeseado de curiosidad, una corriente eléctrica que la recorrió por completo. Un hombre de poder absoluto, con el alma de un rey solitario. Una combinación fascinante y, sin duda, peligrosa. El nombre, Karim al-Rashid, se instaló en su mente como un huésped no invitado, una nota disonante en la tranquila melodía de su resignación. Se lo imaginó tallado en granito, frío, imponente e inalcanzable. Un universo entero de distancia de los poemas de Baudelaire que ella recitaba cada tarde. Una parte de ella, esa pequeña y terca facción de su alma que todavía soñaba con mares abiertos y versos por escribir, sintió una atracción magnética hacia la idea de un hombre así. Pero aplastó el pensamiento de inmediato, con una violencia que la sorprendió. Era una fantasía estúpida y peligrosa. Su camino ya estaba trazado. Estaba prometida al señor Asef. Su deber era con su abuela, con su supervivencia. Este príncipe era una estrella lejana, una complicación que no podía permitirse, un incendio al que no debía ni quería acercarse. Hizo un voto silencioso, sería invisible, un fantasma educado en el palacio y evitaría todo contacto con ese visitante formidable. Su destino ya estaba sellado. Esa noche, incapaz de conciliar el sueño, Eliana observaba la ciudad dormida desde la ventana de su pequeña habitación en el altillo. El mundo del palacio, allá abajo, parecía un gran escenario preparado para una obra en la que ella era apenas una extra silenciosa, un personaje sin líneas. Trazó el contorno de una estrella en el cristal frío, susurrando para sí misma un antiguo verso en árabe que su abuela le había enseñado, un poema sobre el destino y los hilos invisibles que conectan a las almas a través de los océanos y del tiempo. Creía firmemente que estaba eligiendo su propio camino, abrazando su deber con una resignación estoica. Creía que podía controlar su pequeño rincón del universo, manteniendo su corazón a salvo y su futuro asegurado. No tenía la menor idea de que uno de esos hilos del destino, tenso a lo largo de 8 años y miles de kilómetros, estaba a punto de tirar de ella con una fuerza ineludible justo en el corazón de ese mismo palacio. Sucedió durante una recepción en los jardines de invierno del palacio. Un laberinto de cristal y helechos exóticos. Eliana se movía con una eficiencia silenciosa, asegurándose de que a doña Inés no le faltara nada cuando lo vio por primera vez. No era un hombre, era una presencia. A unos 30 metros de distancia, su silueta se recortaba contra la luz lechosa del atardecer que se filtraba por los vitrales. Era alto, de hombros anchos, una figura de poder innegable que dominaba el espacio a su alrededor sin hacer un solo gesto. Aún sin poder distinguir sus facciones, el cuerpo de Eliana reaccionó con una violencia inexplicable y primitiva. Un calor súbito y abrasador le subió por el cuello, incendiándole las mejillas, mientras su corazón comenzaba a latir con una fuerza desbocada, un tambor salvaje contra sus costillas. Sus manos, dentro de los guantes, empezaron a hormiguear y sintió cómo cada centímetro de su piel despertaba de un largo letargo. Fue una traición física, instantánea y total. El shock de su propia reacción la dejó paralizada por un instante, con una copa de jerez temblando en su mano. La vergüenza la inundó como una marea helada, tan intensa que casi la hizo trastabillar.
¿Cómo era posible? ¿Cómo podía su cuerpo reaccionar de una manera tan vulgar, tan visceral, ante la mera silueta de un desconocido? Era una mujer prometida, una mujer cuyo futuro dependía de su compostura y su decencia. Este arrebato de los sentidos era una ofensa a señora Sef, a su abuela, a la dignidad que tanto se esforzaba por mantener. Se obligó a apartar la mirada con una ferocidad que le dolió, clavando sus ojos en el patrón del mosaico del suelo. Como si pudiera anclarse a la fría geometría de la piedra, se reprendió en silencio, con una crueldad despiadada. «Contrólate», se ordenó. Cuando se atrevió a levantar la vista de nuevo, la figura imponente ya había desaparecido, absorbida por la multitud, dejando solo el eco de un calor inexplicable en su sangre. Los días siguientes, Eliana se sumergió en su rutina con una determinación casi febril, intentando ahogar el recuerdo de esa extraña y vergonzosa reacción en un mar de obligaciones. Se convenció a sí misma de que había sido una simple anomalía, una respuesta al aura de poder que emanaba aquel hombre. Nada más. Una tarde, mientras caminaba por el ala oeste del palacio para llevarle un chal a doña Inés, escuchó voces provenientes de una biblioteca cuya puerta de roble macizo estaba apenas entornada. Reconoció el tono servil del mayordomo, pero fue la otra voz la que la detuvo en seco, clavándola en el sitio como si un rayo la hubiera partido en dos. Era una voz masculina, grave y profunda, con un timbre que parecía vibrar no en el aire, sino directamente en el centro de su ser. Hablaba en un árabe antiguo y melódico, un lenguaje que ella conocía íntimamente, pero que nunca había sonado de esa manera. El impacto fue devastador, 1000 veces más potente que la visión de su silueta. Un escalofrío eléctrico le recorrió la columna, vértebra por vértebra, provocando una contracción aguda y punzante en lo más profundo de su vientre. Fue una oleada de deseo tan súbita y abrumadora que le robó el aliento, dejándola boquiabierta y temblando en medio del pasillo silencioso. Cada palabra que pronunciaba aquel hombre resonaba dentro de ella como una caricia prohibida, como si su voz tuviera la textura de la seda más oscura y estuviera tocando lugares de su alma que ella ni siquiera sabía que existían. Era una intimidad auditiva, una invasión sensorial que la dejaba completamente expuesta y vulnerable. Se sintió desarmada, despojada de todas sus defensas por el simple sonido de un extraño hablando detrás de una puerta. La vergüenza que sintió fue tan profunda que casi la ahogó, un veneno caliente esparciéndose por sus venas. Incapaz de moverse, se quedó allí, prisionera de esa cadencia hipnótica, con la mano apoyada en la pared fría para no caerse. Su mente se vació por completo, dejando espacio solo para la sensación pura, para la música de esa voz que parecía haber sido creada para deshacerla. No entendía las palabras, solo sentía su efecto, la forma en que cada inflexión parecía tirar de un hilo invisible conectado a su centro más íntimo. Era una profanación, una traición a todo lo que ella era y a todo lo que debía ser. El sonido de la puerta al cerrarse con un clic suave fue tan violento como un portazo. El silencio que siguió fue atronador, dejándola sola con el eco de la voz y el martilleo ensordecedor de su propio pulso en los oídos. Se quedó temblando, procesando esa reacción visceral que no podía controlar ni comprender, sintiendo el peso de un nuevo y terrible conocimiento sobre sí misma. Con un esfuerzo sobrehumano, Eliana se obligó a continuar su camino, sus pasos resonando huecos en el corredor ahora silencioso. Su mente era un torbellino de pánico y negación. Ese hombre, quien quiera que fuese, era un peligro. Su presencia, su voz, eran una amenaza directa para la frágil paz que había construido, para el sacrificio que estaba dispuesta a hacer.
Una resolución fría como el acero se forjó en medio de su caos interno. Debía evitarlo a toda costa. Se convertiría en un fantasma dentro de esos muros opulentos. Se haría invisible. Contaría los días que le quedaban hasta poder escapar a la seguridad predecible de su vida con señor Asef. Creía, con toda la fuerza de su voluntad, que podía mantener la distancia, que podía protegerse de esa fuerza magnética y destructora. Pero el destino, ese tejedor implacable de historias, ya había anudado sus hilos y tenía planes muy diferentes para ella. Pasaron 5 días. 5 días que para Eliana fueron un ejercicio constante de estrategia y sigilo, un mapa mental de los movimientos del príncipe que ella trazaba con una precisión desesperada. Aprendió sus horarios, las horas que pasaba en su estudio, los momentos en que salía a los jardines. Se movía por el palacio como una sombra, un fantasma que se desvanecía en los corredores de servicio al menor eco de su voz o de sus pasos firmes. Cada día que lograba evitarlo era una pequeña victoria que se sentía hueca, porque la tensión, lejos de disiparse, se enroscaba en su interior como una serpiente helada. Solo le quedaban 7 semanas, 50 días para que su libertad prestada expirara y se convirtiera en la esposa del señor Asef. La cuenta regresiva era un martilleo constante en su cabeza, una presión que volvía el aire más denso, más difícil de respirar, convirtiendo cada rincón de ese palacio dorado en un recordatorio de la jaula que la esperaba. El incidente ocurrió en una tarde gris, cuando la llovizna porteña golpeaba con melancolía los ventanales del salón principal. El pequeño sobrino de doña Inés, un torbellino de apenas 5 años, corría persiguiendo una pelota de goma, ajeno al valor de los objetos que lo rodeaban. Eliana lo vio tropezar, su cuerpito lanzándose de cabeza hacia un pedestal de mármol sobre el que descansaba un jarrón de la dinastía Qing, una antigüedad invaluable. Sin un segundo para pensar, ella se arrojó al suelo. No intentó salvar el jarrón. Su único instinto fue interponer su propio cuerpo entre el niño y el duro mármol. El jarrón se estrelló contra el suelo con un estruendo que pareció hacer temblar el palacio entero, pero el niño solo sollozó en sus brazos, ileso. Cuando la furiosa ama de llaves llegó, Eliana se puso de pie, protegiendo al pequeño detrás de ella. «Fue mi culpa», dijo con voz firme, atrayendo la tormenta hacia sí. «Yo lo distraje. Asumo toda la responsabilidad». La orden llegó 1 hora después, entregada por un lacayo con el rostro impasible. El príncipe Karim al-Rashid solicita su presencia en la biblioteca de inmediato. El terror, puro y helado, le atenazó el estómago con garras de hielo. No era el mayordomo, no era la ama de llaves, era él. La caminata por los interminables pasillos se convirtió en una tortura. Cada paso sobre el mármol pulido era un golpe sordo que resonaba con el latido desbocado de su corazón. El pulso martillaba en sus sienes, robándole el aire. Intentó construir sus defensas, recordar el rostro bondadoso y predecible del señor Asef, aferrarse a la imagen de su abuela, a su deber. Pero su cuerpo era un traidor. Sus manos estaban heladas. Un temblor incontrolable recorría sus piernas y un calor vergonzoso se extendía por su pecho, anticipando el encuentro que había luchado con todas sus fuerzas por evitar. Se sentía como una condenada caminando hacia su propia ejecución. Karim estaba en su estudio, revisando un informe sobre los precios del ganado, cuando Omar entró con la noticia del jarrón roto. Su primera reacción fue una oleada de fastidio. Una distracción trivial. Un problema doméstico que no merecía su atención. Estaba a punto de desestimarlo con un gesto cuando Omar añadió, con un tono neutro que no ocultaba la gravedad del asunto: la responsable fue la señorita de compañía, Eliana Murad. El nombre.
Fue como si alguien hubiera pronunciado una palabra prohibida, una clave secreta que activó algo violento y profundo dentro de él. Una sacudida eléctrica le recorrió el pecho, tan intensa que le cortó la respiración. No era lógico, no tenía sentido, pero el sonido de ese nombre en el aire silencioso de la habitación pareció llenarlo todo, resonando con un significado oculto que no podía descifrar, pero que su cuerpo reconocía con una certeza primitiva y alarmante. Despidió a Omar con una brusquedad inusual, incapaz de concentrarse más en los números y los contratos. Se levantó y caminó hacia la ventana, pero no veía el jardín. Veía el nombre Eliana Murad ardiendo en su mente. ¿Por qué? ¿Por qué esta reacción visceral hacia una mujer que ni siquiera conocía? Recordó el escueto informe. Descendiente de inmigrantes, educada, contratada por los Álzaga, y una línea que ahora le quemaba como un hierro candente. Prometida en matrimonio con un respetado comerciante de la comunidad. Una oleada de una emoción oscura y posesiva, tan irracional como poderosa, lo inundó. Era una furia fría y primitiva que no comprendía, pero que lo dominó por completo. En ese instante, tomó una decisión que rompía con todos sus protocolos, impulsado por una necesidad que brotaba de sus entrañas. No enviaría a nadie, la vería él mismo, tenía que verla, tenía que saber quién era la mujer cuyo nombre era capaz de desatar tal caos en su interior. Eliana llegó a la puerta de roble macizo de la biblioteca y se detuvo, con la mano levantada, suspendida en el aire a centímetros de la madera. Podía oír el crepitar de un fuego en el hogar y el suave susurro de una página al ser volteada. Su respiración era superficial, entrecortada. Todo su ser era una contradicción andante. Una parte de ella quería huir, correr por los pasillos y no detenerse hasta estar a salvo en la familiaridad de su conventillo. Otra parte, una facción oscura y traicionera, anhelaba cruzar ese umbral. Dentro, Karim estaba de pie junto a la chimenea, fingiendo leer un libro. Pero no veía las letras. Cada fibra de su cuerpo estaba tensa, orientada hacia la puerta, escuchando. Oyó los pasos ligeros detenerse justo afuera. El silencio se estiró, cargado de una electricidad palpable. Su propio corazón, el corazón de un príncipe acostumbrado al control absoluto, latía con la fuerza desbocada de un animal enjaulado. Con un temblor que recorrió todo su brazo, Eliana finalmente golpeó la puerta. «Adelante», respondió la voz grave desde el interior. Esa voz que había invadido sus sentidos días atrás. El sonido la atravesó, una vibración profunda que le erizó la piel. Empujó la puerta lentamente, el pesado roble girando sin hacer ruido sobre sus goznes. La luz cálida de la biblioteca la recibió. El olor a cuero y a leña. Sus ojos buscaron la figura del hombre que la había convocado. Estaba de espaldas a ella, agachándose para atender al pequeño sobrino de doña Inés, el mismo niño del incidente, que había corrido hacia él para mostrarle un dibujo. El encuentro visual se pospuso por un instante agónico. Para Eliana fue un respiro, un segundo de alivio tan intenso que casi la hizo llorar. Pero el niño, satisfecho, se fue corriendo. Karim se enderezó lentamente y se giró. Ya no había más interrupciones, no había escapatoria. El momento, inevitable y devastador, había llegado. Cuando Karim se dio vuelta, el tiempo se fracturó, estirándose en una agonía insoportable y exquisita. Sus ojos la encontraron y el universo entero se contrajo hasta caber en el óvalo de su rostro. No era una desconocida, era una certeza. El cabello oscuro recogido con severidad, enmarcando una piel que parecía tener luz propia, y unos ojos que lo miraban con una mezcla de desafío y un terror apenas velado. El aire se espesó en sus pulmones, negándose a salir.
Fue un reconocimiento que no provenía de la memoria, sino de la sangre, de cada célula de su cuerpo que gritaba su nombre en un coro silencioso y ensordecedor. El mundo se disolvió en un zumbido sordo. El fuego, los libros, el palacio entero, todo se volvió un borrón insignificante. Solo existía ella, enfocada con una nitidez tan cruel y dolorosa que sintió que sus rodillas iban a ceder. Era ella, siempre había sido ella. El shock inicial dio paso a una ola de emociones tan violentas que casi lo ahogaron. 8 años. 8 años persiguiendo un eco, un fantasma sonoro, solo para descubrir que tenía este rostro, esta presencia que lo anclaba a la tierra con una fuerza gravitacional irresistible. El alivio fue una puñalada devastadora, tan intensa que le dolió en el centro del pecho, liberando una tensión que ni siquiera sabía que cargaba. Inmediatamente después, el fuego, un deseo consumidor, primitivo, que le incendió las venas. Una necesidad posesiva de cruzar la habitación, tomarla entre sus brazos y reclamarla como suya, borrar la existencia de cualquier otro hombre. Un gruñido animal se formó en su garganta y tuvo que apretar la mandíbula hasta que le dolió para reprimirlo. Sus manos, ocultas a su espalda, se cerraron en puños tan apretados que las uñas se le clavaron en las palmas, anclándolo a la realidad. Eliana alzó la vista y el aire le fue arrancado de los pulmones. No era un hombre, era una fuerza de la naturaleza. Una figura imponente, de hombros anchos que parecían capaces de cargar con el peso del mundo, y un rostro que no era simplemente atractivo, sino brutalmente hermoso, tallado en ángulos duros, y una autoridad innata que la hizo sentir diminuta, transparente. Pero fueron sus ojos los que la destrozaron, un ámbar oscuro, líquido y ardiente, que la miraba no como un príncipe a una empleada, sino como si estuviera viendo el fondo de su alma, reconociendo cada secreto, cada anhelo que ella había enterrado bajo capas de deber y resignación. El impacto fue tan físico como un golpe en el estómago. Un calor abrasador le subió por el cuello, incendiándole el rostro, mientras sus piernas se convertían en agua, obligándola a aferrarse al picaporte de la puerta para no derrumbarse. Su mente, su lógica, su sentido del deber, todo gritaba en pánico. Era un extraño, un poderoso monarca de un mundo al que ella jamás podría pertenecer. Estaba prometida. Tenía una abuela que dependía de ella, pero su cuerpo, ese traidor absoluto, la desmintió con una violencia estremecedora. Había un conocimiento profundo y antiguo en sus entrañas, una resonancia que vibraba en respuesta a él, como si sus almas se hubieran estado buscando a través de océanos de tiempo. El terror que sintió fue helado y paralizante, porque esa sensación aniquilaba todo lo demás. Y con el terror, un deseo tan agudo y punzante que le dolió físicamente, una humedad vergonzosa que la humilló, y un impulso primitivo, incontrolable, de estirar la mano y tocar la piel de su rostro, solo para confirmar que era real, que no era una alucinación nacida de su desesperación. Permanecieron inmóviles, mirándose a través del espacio cargado de electricidad, atrapados en un silencio que contenía más verdad que cualquier palabra. El mundo exterior se desvaneció por completo. Ya no había una biblioteca, ni un palacio, ni títulos, ni obligaciones. Solo estaban ellos dos, suspendidos en un instante eterno donde sus almas se reconocían con una claridad devastadora. En la profundidad de sus ojos ambarinos, ella vio el mismo shock, la misma certeza imposible, el mismo anhelo desgarrador que sentía arder en su propio pecho. Era una confesión muda, un pacto sellado en una mirada. Él dio un paso casi imperceptible hacia ella. Un movimiento instintivo que tiró de ella como una marea invisible.
y su cuerpo quiso responder, cerrar la distancia, rendirse a esa fuerza magnética. El aire entre ellos vibraba, a punto de estallar en llamas. El pesado y sonoro campanazo de un reloj de pie en el rincón destrozó el momento con la violencia de un martillo contra el cristal. La realidad se desplomó sobre ellos, fría y brutal. Karim se detuvo en seco, y Eliana vio como una máscara de control impenetrable caía sobre su rostro, borrando cualquier rastro de vulnerabilidad, la autoridad de su rango volviendo a él como una armadura. Ella parpadeó, y la imagen del rostro bondadoso y predecible del señor Asef llenó su mente, ahogándola en una oleada de culpa nauseabunda. Bajó la mirada al suelo, incapaz de soportar la intensidad de la suya un segundo más. Él carraspeó, y su voz, cuando habló, fue más grave, más áspera. «Señorita Murad», dijo, y la formalidad fue como una bofetada para ambos. La hice llamar por el incidente. Las palabras flotaron, absurdas e insignificantes. El jarrón roto era una mentira. Lo que se había roto entre ellos era mucho más importante. Su voz, cuando finalmente rompió el silencio, era más grave de lo que ella recordaba. Una resonancia áspera que parecía raspar directamente contra sus nervios expuestos. «El jarrón», dijo él, y la palabra sonó absurda. Una piedra insignificante arrojada a un océano de tensión. Eliana se obligó a encontrar su propia voz, enterrada bajo capas de pánico y un deseo humillante. «Asumo toda la responsabilidad, Alteza. Fue un descuido de mi parte y aceptaré cualquier consecuencia». Cada palabra era una armadura, una formalidad desesperada para mantener la distancia que sus cuerpos se negaban a respetar. Él la observó. Sus ojos ambarinos recorriendo su rostro como si estuvieran leyendo un texto antiguo y prohibido. Un largo silencio se estiró entre ellos. Ella esperaba el despido, la orden de marcharse. En cambio, él dijo, con una suavidad que fue más impactante que cualquier grito: «No habrá consecuencias. Considere el asunto cerrado». La sorpresa la dejó sin aliento, pero fue el subtexto lo que la heló. No la estaba liberando, la estaba encadenando a su presencia. Los días que siguieron se convirtieron en una exquisita tortura, un baile de sigilo y colisiones inevitables. El inmenso palacio, que antes le había parecido un laberinto de corredores anónimos, ahora se sentía opresivamente pequeño, cada rincón cargado con la posibilidad de encontrarlo. Se cruzaban en los pasillos, y el aire se volvía denso, eléctrico, cargado de todo lo no dicho. Un simple cruce de miradas era suficiente para que un calor abrasador le subiera por el cuello, incendiándole las mejillas. Él empezó a fabricar excusas, pretextos tan transparentes que dolían. Aparecía en el ala donde ella leía a doña Inés, preguntando por la salud de la anciana. La interceptaba en los jardines para discutir el clima. Su comportamiento era una obsesión apenas velada, un asedio silencioso y constante que desmoronaba sus defensas. Ella sentía su presencia antes de verlo, una alteración en la atmósfera, un cosquilleo en la piel que anunciaba su proximidad, y cada vez su resolución de mantenerse distante se hacía polvo. Sucedió una tarde, mientras ella intentaba alcanzar un pesado volumen de poesía de la estantería más alta de la biblioteca para doña Inés. El libro se le resbaló de los dedos y él, que había entrado en un silencio fantasmal, se movió con una velocidad depredadora para evitar que cayera. Sus manos se encontraron sobre el lomo de cuero del libro. El contacto fue mínimo, un roce accidental de la punta de sus dedos contra el dorso de la mano de ella, pero la reacción fue cataclísmica. Una descarga eléctrica, blanca y cegadora, los atravesó a ambos, arrancándoles el aliento. Se quedaron congelados,
suspendidos en el tiempo, con sus manos todavía tocándose sobre el libro. El mundo entero se redujo a ese punto de contacto, a la textura de su piel contra la de ella, un calor que se extendía como un veneno dulce y adictivo por sus venas. Él retiró su mano como si se hubiera quemado, pero la marca invisible permaneció, un fantasma ardiente sobre la piel de ambos. Horas después, mientras la noche caía sobre Buenos Aires, él y Ana todavía sentía el eco de su toque, una brasa persistente que se negaba a enfriarse. Estaba en su pequeña habitación del Altillo, intentando concentrarse en la costura, cuando una de las mucamas le entregó una carta. El sello de cera pertenecía a su familia. Su corazón se hundió con un peso helado. Rompió el sobre con dedos temblorosos. Las palabras de su tía eran amables, pero cada línea era un clavo en el ataúd de su libertad. Hablaban de los preparativos, de la alegría del señor Asef, de cómo su sacrificio aseguraría el futuro de todos, especialmente el de su abuela. La culpa la golpeó con la fuerza de una ola, dejándola sin aire, ahogándose en la dualidad de su existencia. ¿Cómo podía sentirse tan viva por el roce de un príncipe inalcanzable, mientras su deber, su salvación, la esperaba en los brazos de un hombre bueno al que no podía amar? El pánico era una jaula que se cerraba a su alrededor. Mientras tanto, en el ala opuesta del palacio, Karim luchaba contra sus propios demonios. Omar lo encontró mirando por la ventana de su estudio, con una copa de coñac intacta en la mano, su silueta tensa como la cuerda de un arco. «Te estás comportando de manera imprudente», dijo Omar, su voz tranquila pero afilada como una daga. «Tu interés en esa muchacha es evidente. Estás poniendo en riesgo la misión, tu reputación». Por primera vez, Karim no lo negó. Se giró y la máscara de control se había resquebrajado, revelando al hombre debajo del príncipe. Sus ojos ardían con una desesperación que Omar nunca había visto. «La encontré, Omar», susurró, la voz rota por el peso de 8 años de búsqueda. «Después de todo este tiempo, la he encontrado, y está prometida a otro hombre. El universo se está burlando de mí, poniéndomela delante solo para recordarme que no puedo tenerla». La vulnerabilidad en su voz era absoluta. El dolor de un rey que había conquistado todo, excepto lo único que realmente importaba. Al día siguiente, la tensión entre ellos había alcanzado un punto de quiebre. Él la encontró en el invernadero, donde ella buscaba una orquídea específica para doña Inés. El aire era húmedo y olía a tierra mojada y a flores exóticas. «Esa flor», dijo él, su voz demasiado cerca detrás de ella, haciéndola sobresaltar. «En mi tierra solo crece en los lugares más inaccesibles. Se la considera un tesoro que no se puede poseer, solo admirar desde la distancia». No hablaban de la orquídea, hablaban de ella, de él, de la distancia insalvable que los separaba. Eliana se giró para enfrentarlo, su corazón martillando contra sus costillas. «Quizás algunos tesoros están mejor donde pertenecen, Alteza. Intentar arrancarlos de su lugar solo los destruiría». El desafío en sus ojos era una súplica desesperada. Estaban tan cerca que podía ver las motas doradas en su iris, sentir el calor que emanaba de su cuerpo. Estaba a punto de decir algo más, algo que lo rompería todo, cuando el jardinero entró, rompiendo el hechizo. Una tormenta brutal se desató sobre la ciudad esa noche, una de esas sudestadas que parecían querer arrancar Buenos Aires de sus cimientos. Un rayo partió un viejo árbol cerca del ala de servicio, provocando un corte de energía que sumió al palacio en una oscuridad repentina y profunda. Eliana, que volvía de la cocina con un té para doña Inés, quedó atrapada con él en la biblioteca, donde él había ido a buscar un libro. Solo la luz parpadeante del fuego en la chimenea los iluminaba, creando sombras danzantes que borraban los límites entre ellos.
La tormenta afuera les dio una excusa para el silencio, pero pronto las barreras cayeron. Hablaron, de verdad. Él le contó sobre la soledad del desierto y el peso de una corona. Ella le habló de los poemas que la mantenían viva y del amor por su abuela. La conexión era tan profunda, tan real, que dolía. Lentamente, él levantó una mano y le apartó un mechón de pelo de la cara, sus dedos rozando su mejilla. El mundo se detuvo. El único sonido era el crepitar del fuego y el latido de dos corazones desbocados. Sus rostros estaban a centímetros de distancia. Sus alientos se mezclaban en el aire frío. La tensión era insoportable. Una cuerda estirada hasta el punto de la ruptura. Podía oler el aroma a sándalo y a ozono de la tormenta en su piel. Él inclinó la cabeza, sus ojos oscuros, fijos en los de ella. Una pregunta silenciosa que lo prometía todo. Ella cerró los suyos. Una rendición, una aceptación. Sus labios estaban a punto de tocarse, a punto de sellar un pacto que cambiaría sus destinos para siempre, cuando un golpe violento en la puerta de la biblioteca los hizo separarse como si los hubieran descubierto en un crimen. «Señorita Murad», gritó la voz ansiosa de una mucama. «Es doña Inés, se ha puesto muy mal». El momento se hizo añicos, y la cruda realidad los golpeó con una crueldad insoportable, dejándolos temblando en la oscuridad, más separados que nunca. El catalizador llegó en forma de una carta con el sello lacrado de su familia, entregada por un lacayo con el rostro inexpresivo. Eliana sintió un frío glacial serpentear por su columna vertebral, incluso antes de romper el papel. Las palabras de su tía, escritas con una caligrafía pulcra y optimista, fueron como martillazos contra el frágil cristal de su esperanza. El señor Assef, en un gesto de suprema generosidad y preocupación por la salud cada vez más delicada de su abuela, había decidido adelantar la boda, no en un mes, ni en 2 semanas, en 3 días. El aire fue succionado de sus pulmones con una violencia que la dejó mareada, aferrándose al marco de una puerta para no caer. 3 días, 72 horas para que su vida terminara y su sentencia comenzara. El mundo se redujo a un túnel oscuro y sin salida, y al final de él, el rostro bondadoso y resignado de un hombre que representaba tanto su salvación como su aniquilación definitiva. Karim la encontró 1 hora después en la Rosaleda, inmóvil frente a un rosal sin flores, con la carta arrugada en un puño. Su rostro era una máscara de desolación tan profunda que le provocó un dolor físico en el pecho. Supo, con una certeza primitiva y aterradora, que algo se había roto para siempre. Cuando ella se negó a responder a sus preguntas, con la mirada perdida en la nada, una furia helada y posesiva, como nunca antes había sentido, se apoderó de él. Irrumpió en el estudio de Omar, su control legendario hecho añicos. «¿Qué pasó?», rugió, y la pregunta no fue una súplica, sino una orden. Omar, imperturbable, le comunicó la noticia con una frialdad calculada. Su prometido adelantó la boda. Se casa en 3 días. El sonido de un vaso de cristal estrellándose contra la pared de mármol fue la única respuesta. La idea de ella, de su Eliana, en los brazos de otro hombre, le incendió la sangre con un fuego salvaje. Las reglas, los tratados, su título, todo se convirtió en cenizas. Solo quedaba una verdad. No iba a permitirlo. Esa noche la buscó, impulsado por una desesperación que bordeaba la locura. La encontró en el pequeño balcón de servicio fuera de la cocina, mirando la ciudad dormida como si se estuviera despidiendo de ella. No hubo preámbulos. Se paró detrás de ella, su presencia llenando el espacio reducido, y su voz fue un susurro áspero, cargado de una furia contenida. «Decime que no es verdad».
Eliana se giró y a la luz de la luna, él vio las huellas de las lágrimas en sus mejillas. «No tengo elección», susurró ella, y su voz rota fue la chispa que encendió la pólvora. Él la tomó suavemente por los brazos, su toque quemando a través de la tela delgada de su vestido. «Siempre hay una elección», replicó él, su voz vibrando con una intensidad que la hizo temblar. «Mírame a los ojos y decime que querés casarte con él. Decime que no sentís esto que está quemándonos a los dos cada vez que respiramos el mismo aire». La represa de su autocontrol se quebró. Las lágrimas brotaron, incontrolables, mientras la verdad salía de ella en un torrente doloroso. «No puedo», sollozó, golpeando su pecho con los puños, sin fuerza. «Mi abuela depende de esto, nuestra supervivencia depende de él. ¿No entendés? Estoy en una jaula y él es la única llave. Amarte a vos, sentir esto por vos, es un lujo que me está destrozando el alma, porque no puedo pagarlo». La vulnerabilidad en su rostro lo desarmó por completo. Él la acercó más, hasta que sus frentes se tocaron. «8 años», susurró él, su propia voz quebrada por la emoción. «Durante 8 años rechacé a cada mujer, a cada princesa, porque ninguna sonaba como vos. No buscaba un recuerdo, Eliana, te estaba buscando a vos. No me importan las convenciones ni los reinos, elegíme a mí, te juro que enfrentaré al mundo entero por vos». Su confesión la dejó sin aliento, una revelación tan devastadora que borró todo lo demás. «Es demasiado tarde», susurró ella, un lamento final. «No», dijo él, con una ferocidad que la sobrecogió. «Nunca es tarde». Y entonces inclinó la cabeza y la besó. No fue un beso tierno, sino uno desesperado, hambriento, un acto de posesión y de súplica. El sabor de sus lágrimas se mezcló con el de él, salado y ardiente. Sus labios se movieron juntos con una certeza ancestral, como si hubieran sido creados para ese único propósito. Fue un incendio, una combustión espontánea que consumió el miedo, el deber y la razón. Eliana le devolvió el beso con la misma desesperación. Sus manos subiendo para enredarse en su cabello, atrayéndolo más cerca en un intento inútil de fundirse con él y desaparecer de la cruel realidad. Por un instante glorioso y eterno, no hubo jaulas, ni príncipes, ni promesas, solo ellos dos, completos. El sonido de pasos acercándose por el pasillo los separó con la violencia de un golpe físico. La realidad se desplomó sobre ellos, fría y brutal. Se miraron, jadeando, con los labios hinchados y los ojos llenos de una verdad que ya no podían negar. «Tengo que irme», dijo ella, la voz apenas un hilo, cada palabra una traición a lo que su cuerpo y su alma gritaban. Él asintió, con la mandíbula apretada, pero cuando ella se dio vuelta para irse, la sujetó suavemente por la muñeca, su agarre firme e inquebrantable. Sus ojos ambarinos ardían con una promesa solemne y peligrosa. «Andá», le dijo, su voz baja y resonante con un poder absoluto. «Te cumplí con tu deber, pero que te quede claro, Eliana, esto no terminó. No voy a dejar que te cases con él. No te voy a perder». La dejó ir y ella caminó hacia su destino, con el corazón dividido entre la resignación y una nueva y aterradora esperanza. El enfrentamiento final era inevitable. La mañana de su partida fue un desgarro silencioso. Eliana se despidió del palacio sin una lágrima, con una compostura que le costó cada gramo de su fuerza de voluntad. Su corazón se sentía como un órgano arrancado de su pecho, sangrando internamente, pero su rostro era una máscara de tranquila resignación. El pequeño sobrino de doña Inés se aferró a su falda. Sus sollozos infantiles eran las únicas acusaciones audibles contra el sacrificio que ella estaba cometiendo. «¿Por qué te vas?
«Quédate», le suplicaba, y cada palabra era una puñalada. El personal de servicio la observaba desde la distancia, con una tristeza respetuosa en sus miradas, como si estuvieran presenciando una ejecución. Al cruzar el umbral por última vez, sintió que no solo dejaba atrás un empleo, sino la única posibilidad de una vida en la que su alma podía respirar. El carruaje que la esperaba para llevarla a su destino se sentía menos como un transporte y más como un coche fúnebre que la conducía hacia su propia tumba. Para Karim, el palacio se transformó en un mausoleo. El silencio que Eliana dejó atrás no era paz, era un vacío devorador, una ausencia que tenía peso y forma. No comía. La comida se enfriaba en bandejas de plata, un insulto a su tormento. No dormía. Pasaba las noches de pie junto a la ventana, observando la ciudad que ahora le parecía hostil y vacía, una urbe que se había tragado su única esperanza. Omar intentaba razonar con él, hablándole de deberes, de tratados, del futuro de su emirato. Pero sus palabras eran un zumbido insignificante, el ruido de un insecto contra un cristal. Karim lo escuchaba sin oírlo, perdido en un desierto interior más árido que el de su propia tierra. Por primera vez en su vida, su poder absoluto, la capacidad de mover ejércitos y fortunas con una sola palabra, se sentía como una broma cruel y patética. Podía comprar el mundo entero, pero no podía comprar un solo segundo más de su tiempo. No podía recuperar el sonido de su voz. El día de la boda amaneció con un cielo gris y plomizo, un reflejo perfecto de la opresión que asfixiaba el alma de Eliana. El pequeño departamento en San Telmo estaba lleno de parientes lejanos cuyas sonrisas forzadas no lograban ocultar la atmósfera de tragedia. El vestido de novia, un regalo del señor Asef, se sentía como una mortaja. La seda era fría contra su piel. El peso de los bordados la anclaba a un destino que la aterrorizaba. Mientras su tía le ajustaba el velo, Eliana se miró en el espejo y no se reconoció. Vio a una extraña, una muñeca de porcelana con los ojos vacíos, una prisionera preparándose para su sentencia perpetua. El aroma de los jazmines que adornaban la habitación era espeso y dulzón. El olor nauseabundo de un sacrificio inútil. La promesa de Karim, «No voy a perderte», resonaba en su mente como un eco torturador, una melodía de una vida que nunca podría tener. Karim observó el amanecer desde su suite, el mismo sol pálido que iluminaba la preparación de su tortura. En ese instante de luz gris, la niebla de su desesperación se disipó, reemplazada por una claridad tan brutal y afilada como un trozo de vidrio roto. La imagen de Eliana, su Eliana, entregándose a otro hombre, no era una posibilidad abstracta, era un cuchillo físico que se retorcía en sus entrañas, amenazando con destrozarlo desde adentro. De repente, todo lo demás se convirtió en cenizas. Su título, su reino, el honor de su familia, los 8 años de búsqueda de un fantasma, todo era polvo insignificante comparado con la realidad tangible de perderla. Se dio cuenta de que un futuro sin ella, sin la música de su voz, sin el desafío en sus ojos, no era un futuro, era una eternidad de silencio. Y él no estaba dispuesto a vivirlo. El escándalo sería monumental, las consecuencias catastróficas, y por primera vez no le importó. Mientras su tía terminaba de colocarle el velo sobre el rostro, Eliana levantó la vista y sus ojos se encontraron con su propio reflejo en el espejo. La mujer que le devolvía la mirada no era una novia, era una víctima, y en ese instante algo se rompió dentro de ella. El recuerdo del beso de Karim, desesperado y ardiente en el balcón, la inundó con una fuerza abrumadora. El sabor de sus lágrimas, la textura de sus labios, la promesa en su voz.
Todo era más real que la seda del vestido o la presencia de su familia. Comprendió con una certeza que le heló la sangre que no estaba salvando a su abuela, estaba asesinando su propia alma. Este acto no era un sacrificio noble, era una cobardía. Por primera vez, una pregunta prohibida y peligrosa floreció en su mente. ¿Y si se elegía a sí misma? El pensamiento fue tan aterrador como liberador. Pero el sonido de la música comenzando en el salón de abajo, la señal de que los invitados esperaban, le gritó que quizás ya era demasiado tarde. Impulsado por su nueva y terrible resolución, Karim se movió con la velocidad y la precisión de un depredador. Se vistió con su atuendo más formal, no como un príncipe asistiendo a un evento, sino como un guerrero preparándose para la batalla. Omar lo interceptó en la puerta, su rostro una máscara de grave preocupación. «Alteza, te lo ruego, reconsidera. Esto destruirá años de diplomacia. Será un escándalo que manchará tu nombre para siempre». Karim ni siquiera se detuvo. Pasó junto a su visir, sus ojos ambarinos ardiendo con una determinación fanática que silenció cualquier otra objeción. «Mi nombre no significa nada sin ella», replicó, su voz un gruñido bajo y peligroso que no admitía discusión. El único escándalo sería permitir que esto suceda. Dejó a Omar petrificado en el pasillo y se lanzó hacia la ciudad. No tenía un plan, solo un objetivo. Nada en este mundo, ni reyes ni ejércitos, iba a impedir que llegara a ella. La marcha nupcial ya había comenzado a sonar. El salón del conventillo en San Telmo no era una iglesia, sino una jaula decorada con flores baratas, cuyo perfume dulzón y denso se mezclaba con el olor a humedad y a cera de piso. Eliana estaba de pie junto al señor Asef, un hombre bueno cuyo rostro bondadoso era una máscara de la prisión que representaba. Se sentía disociada, un fantasma observando su propia ejecución, mientras el celebrante recitaba las palabras rituales que sellarían su destino. El peso del vestido de seda, un regalo de su prometido, la anclaba al suelo, y el velo sobre su rostro no era un símbolo de pureza, sino una mortaja que la separaba del mundo, de la vida, de él. Su corazón era una piedra helada en su pecho. Solo le quedaban segundos. Iba a decir que sí. Iba a resignarse. Era su deber, su sacrificio. Una lágrima solitaria y ardiente se deslizó por su mejilla, oculta para todos, menos para su alma destrozada. Las puertas dobles del salón no se abrieron. Estallaron hacia adentro con una violencia que hizo temblar los vasos en las mesas. Un estruendo de madera y aire frío que silenció la voz del celebrante y provocó un grito ahogado colectivo. En el umbral, recortado contra la luz gris de la calle, estaba él, Karim. No era el príncipe impecable del palacio. Era un hombre despojado de todo artificio, con el cabello revuelto y pegado a la frente por la llovizna, el abrigo oscuro manchado de barro en el dobladillo, y una desesperación tan salvaje en la mirada que pareció incendiar el aire. El mundo se detuvo, el tiempo se congeló. Sus ojos ambarinos la encontraron a través del mar de rostros estupefactos y una corriente eléctrica, un reconocimiento devastador, los conectó, aniquilando el espacio, el ruido y a todas las demás personas. Él había venido, había arriesgado todo, había venido por ella. Ignorando los jadeos de asombro y los murmullos escandalizados, Karim avanzó. La multitud se apartó a su paso como si fuera una fuerza de la naturaleza. No miró a nadie más. Sus ojos estaban fijos en Eliana, un ancla en medio de la tormenta que él mismo había desatado. Se detuvo a pocos metros, frente a ella y al pálido señor Asef. Su voz, cuando habló, no fue un grito,
sino un trueno bajo y controlado que resonó en cada rincón del salón y en lo más profundo del alma de Eliana. «No», dijo, una sola palabra que detuvo el universo. «Este matrimonio no se va a celebrar. Llevo 8 años buscándola sin saber que era ella. No vine hasta el fin del mundo para encontrarla y perderla por culpa de un contrato. Ella es mía, siempre lo fue, y no me iré de aquí sin ella, sin importar el escándalo, sin importar los reinos que caigan». El caos se desató. La tía de Eliana lanzó un grito de furia. El rostro del señor Asef pasó de la palidez a un rojo de humillación y rabia. Los invitados cuchicheaban, señalando el escándalo floreciendo en tiempo real, una mancha imborrable sobre el honor de su familia. Pero Karim no se inmutó. Su mirada no se apartó de la de Eliana, una súplica desnuda en medio de su poder. Lentamente extendió su mano hacia ella, la palma abierta, una oferta que era a la vez un rescate y un abismo. «Elegí, Eliana», susurró, y aunque fue un susurro, todos lo oyeron. «Por una vez en tu vida, no elijas el deber, ni el sacrificio, ni la seguridad. Elegíte a vos, elegí esto, elegínos a nosotros. Vení conmigo». El silencio que siguió fue atronador, el peso de 2 mundos, de 2 destinos, suspendido en el aire, esperando su decisión. El rostro de su abuela, el miedo al desalojo, la gratitud hacia el hombre que iba a salvarlas. Todo pasó por la mente de Eliana en un instante agónico, pero luego vio la mano extendida de Karim y vio su futuro. Un desierto de silenciosa desesperación o un océano de posibilidades inciertas pero vivas. Y eligió, dio un paso, luego otro. El sonido de la seda de su vestido arrastrándose por el suelo fue el único ruido en el salón paralizado. Ignoró la mano de su tía que intentó detenerla. Ignoró el grito ahogado del señor Asef. Llegó hasta Karim y con un temblor que recorría todo su cuerpo, puso su mano sobre la de él. El contacto fue una explosión. Con la otra mano se arrancó el velo, el gesto definitivo de su liberación. «Ingrata», gritó señor Asef, su bondad rota revelando la fea cara del orgullo herido. «Después de que te saqué de la miseria, esto era un acuerdo, no un romance». Sus palabras, en lugar de herirla, la liberaron de la última pizca de culpa. Sin esperar más, Karim entrelazó sus dedos con los de ella, un anclaje firme y posesivo, y tiró de ella hacia la puerta. Abrió paso a través de la multitud atónita, protegiéndola con su cuerpo, un príncipe guerrero reclamando lo que era suyo. Salieron a la calle gris, donde la llovizna porteña comenzaba a caer con más fuerza, lavando el aire viciado del salón. La arrastró hasta un zaguán cercano, lejos de las miradas curiosas, y la apoyó contra la pared fría y húmeda. La miró jadeando, como si quisiera memorizar cada rasgo de su rostro, y entonces la besó. No fue el beso desesperado del balcón, sino la calma después de la tormenta, un beso profundo, lento, que hablaba de alivio, de certeza y de pertenencia. Era la consumación de una promesa hecha hacía 8 años. «Nunca más», susurró él contra sus labios, su aliento cálido mezclándose con el aire frío. «¿Me escuchás? Nunca más vas a estar sola». 6 semanas después, el sol del desierto de Alzara no quemaba, sino que acariciaba. La vida que habían forjado juntos no era una fantasía de cuentos, sino una sucesión de momentos cotidianos que eran, en sí mismos, un milagro. Las mañanas comenzaban no con el peso de una corona, sino con el aroma del café con cardamomo que Eliana preparaba, y el sonido de su risa mientras le leía los titulares de los diarios porteños que llegaban con semanas de retraso. Se paseaban por los patios de mosaicos, sus manos siempre entrelazadas, y él
le enseñaba los nombres de las constelaciones en un cielo tan vasto y claro que parecía un sueño. El silencio que antes había sido la banda sonora de la soledad de Karim, ahora estaba lleno de la música de su voz, de sus debates sobre poesía, de los planes que hacían para construir escuelas y bibliotecas. Ella no era una princesa consorte, era su socia, su confidente, el centro de su nuevo universo. La elección no había sido solo correcta, había sido la única posible. La validación de su arriesgada decisión llegó en un sobre con matasellos de Buenos Aires, una carta de la joven mucama a la que Eliana había defendido en el palacio. Entre líneas de agradecimiento eterno, la muchacha le contaba, con una mezcla de horror y alivio por ella, la verdad que había salido a la luz tras el escándalo. El señor Asef, lejos de ser el pilar respetado de la comunidad, estaba hundido en deudas de juego y había arreglado el matrimonio con la desesperación de quien necesita un nuevo patrimonio que administrar. Su primera esposa, se rumoreaba ahora en voz alta, no había muerto de una enfermedad, sino de tristeza, consumida por su carácter controlador y su crueldad silenciosa. Eliana leyó esas palabras con un escalofrío que le recorrió el cuerpo. No había escapado de un sacrificio. Había sido rescatada de una tragedia segura. Karim la encontró con la carta en la mano y la abrazó, sintiendo cómo el último vestigio de culpa se disolvía en el aire cálido del desierto. Una tarde, mientras observaban a los hijos de los jardineros jugar cerca de una fuente, Omar se les acercó. Su rostro, usualmente una máscara de formalidad, mostraba una emoción genuina y desprotegida. Hizo una profunda reverencia. «Alteza, Eliana», dijo, su voz teñida de un respeto que nunca antes había tenido por ella. «Yo estaba equivocado. Creí que el deber era más importante que el corazón, pero su felicidad es la prueba de que el verdadero deber de un rey es encontrar su propia alma para poder gobernar con ella. Me han enseñado una lección». Esa misma noche, Karim se despertó antes del amanecer. La luz pálida se filtraba por las celosías, dibujando patrones en el suelo. Giró la cabeza, y allí estaba ella, dormida a su lado, su cabello oscuro desparramado sobre la almohada, su respiración un ancla suave en el silencio. El recuerdo de aquella suite en Buenos Aires, de esa soledad aplastante mirando una ciudad extraña, se sintió como el eco de otra vida, de otro hombre. Se inclinó y depositó un beso en su sien, con una delicadeza que contradecía su poder. Ella se removió en sueños, una pequeña sonrisa formándose en sus labios mientras susurraba su nombre, y él comprendió la verdad final. La búsqueda no había sido una obsesión, había sido un instinto, el viaje de su alma para encontrar la pieza que le faltaba. El destino no era un eco lejano que se perseguía a través de los océanos, sino la calidez de la piel de la persona amada a tu lado, la certeza de que tu nombre, susurrado en la quietud de la noche, es la única patria que necesitas. La había encontrado no para poseerla, sino para completarse, porque durante 8 largos años una voz había sido su más profunda condena, y ahora, en el silencio bendito del amanecer, el simple sonido de su respiración era su única y eterna salvación.